6:36. ¿Qué tal Rodrigo Sánchez? Querido equipo, no podemos parar de hablar del debate. Todo el día hemos estado masticando este último cara a cara entre los 8 candidatos organizado por Anatel, donde nuestro querido Juan Manuel, por supuesto, le tocó también participar en una sección muy importante. Y le quedan muchas participaciones. Y faltan muchas participaciones. Esto recién empieza, nos queda. Pero después del domingo queda un mes todavía. Lo conversaba igual con un compañero durante la tarde. Pasó quizás la peor parte, que era el último gran debate con 8 candidatos. Todo lo que venga va a ser probablemente más abordable que eso, ¿no? Los debates van a ser más fáciles, más breves, más cortos, probablemente por eso mismo más noticiosos. ¿Los debates de segunda vuelta? Sí. No, los de segunda son un lujo. Es que eso, yo siento que lo de ayer, incluso más allá de la votación, ya es complicada y todo, pero bueno, la fiesta de la democracia. Pero yo creo que lo de ayer era lo peor. Era como el último, el peor hito que quedaba de todos los que quedaban en torno a esta carrera presidencial. No lo digo por minimizar, obviamente, el impacto, porque es importantísimo y además termina siendo un muy buen debate, pero es caótico, es intenso, es desgastante para los candidatos, para los periodistas, para la ciudadanía, el ver a 8 personas todavía dando ideas demasiado generales respecto a un montón de temas que probablemente la gente espera, ideas más específicas y sobre todo diferencias. Hace rato estamos un poquito en la dinámica de, se sabe que Janet Jara pasa a segunda vuelta, por ende no es tema, estas formas de la derecha de tratar de enfrentarse entre ellos para ver quién es termina siendo el contrincante más que merece más pasar justamente a esta instancia. Entonces, sabemos más o menos lo que nos enfrentábamos, sabemos también que el profe Artés iba a protagonizar algún momento tenso, que de hecho termina siendo en parte por las preguntas de Juan Manuel. Sí. Sabemos que Harold Mike Nichols iba a no tener definición en una serie de temas. Espérate, voy a sincerar algo. Por favor. Es que yo iba preparado porque como Eduardo Artés le agarró la moda de ser pesado con los periodistas, yo dije, puede ser pesado conmigo. Sí, entonces, si se picaba con la pregunta que me hacía, yo me decía que no le respondo más. Y yo tenía claro lo que le iba a decir. Porque no iba a echar a peleas con él, ni irme con la... No, iba a decir... Pucha, yo que todavía no le pregunto por Corea del Norte. para que se enoja nada más, porque se enoja cuando le pregunta por Corea del Norte. Oye, y no sé si lo escuchaste después en el punto de prensa. Yo me quedé que hasta el punto de furioso prensa, con Daniel Matamala. Furioso, no, contigo y con Daniel. Y con los periodistas en general, porque ya era segunda instancia donde enfrentaba a los periodistas porque le hacían preguntas que a él no le gustaban. Y estaba enojado conmigo. ¿para qué más? Estaba enojado conmigo porque le dije que estaba justificando el secuestro de Christian Ewers. Sí. Porque cuando alguien dice que hay que buscar el contexto para un secuestro o para un asesinato, lo está justificando. O sea, pero si lo justifica, Juan Manuel, claro, la ley es que del embudo es la ley favorita de ese señor. Claro, cuando él dice, no, pero sí es que no es que yo lo valide o no lo valide, pero, y él empieza a poner un contexto, le digo, pero cuando le pone un contexto uno lo está justificando, si no uno lo condena automáticamente. La pregunta no es si justifico o no justifico, no, Juan Manuel. Es como, ahora, perdón, pero yo sabré la pregunta que le hago, pues si para eso soy yo el periodista, ¿no? Sí, ahora, esto nosotros lo estamos leyendo en la clave, podríamos decir, de lo que es verdadero y lo que es falso. Hay otra capa de esta situación que tiene que ver con el electorado que él convoca, y para el electorado que él convoca este tipo de situaciones hace mucho sentido. O sea, los medios de comunicación, los periodistas son el enemigo, de alguna forma llevan el agua del río hacia su lado. Ahora, ese electorado en su mejor momento es un 1,5%. En su mejor momento. Bueno, vamos a ver cómo le va al profe Artés. 8% el domingo. Vamos a ver si ahí está la pelea con Marco. Bueno, las encuestas dicen muchas cosas. Pero me pasó ayer, Rodrigo, y volviendo al tema de lo caótico de esos 8 candidatos, que ayer ya definitivamente, o sea, ya los últimos debates, pero definitivamente me sobraban demasiado. Con todo el respeto. Yo lo vengo diciendo hace rato. Con todo el respeto y cariño del mundo, me sobraba el profe Artés, me sobraba Harold Mike Nichols, me sobraba un poquito Marco Enrique Minami, que creo que ha ido perdiendo pero peso. Que ayer hizo un buen debate. Marco muy bueno. Es un buen político. Si nadie muy buen político. Nadie le quita eso. Pero no ha generado, sobre todo en esta campaña, momento, ímpetu. O sea, como que algo que hable de que él está efectivamente mucho mejor posicionado de lo que dicen las encuestas. Porque digo, si vamos a tener 8 candidatos, me falta el sentido del espectáculo, por último. Eso es. Y el sentido del espectáculo no lo digo en la superficialidad, lo digo en el sentido más profundo. O sea, Pamela Giles. Pero Pamela Giles tiene la profundidad de la discusión política y el sentido del espectáculo. O sea, por último eso. Que yo lo contraría, no, imagínense Pamela Giles cuando sea candidata presidencial, que yo creo que en algún momento lo va a hacer. Ese debate te lo encargo. Sí. Porque además es periodista. Sabe leer muy bien los códigos. Y aquí falta una distribución de roles dentro de este tipo de situaciones, porque no puede ser que todos los candidatos sean tan planos. Falta el bueno, el malo y el feo, falta una distribución donde uno vea como un pero enemigo tenemos claro. el tierno.
Oye, Bueno, pero no puede olviden ser. que ayer tuvimos el tierno, miren que regalarle una flor a la Johannes Kaiser. cumpleañera. Ahora, Sí, yo ahora, lo voy a decir. ¿dónde eligió Evelyn Matei ubicar esa rosa? Sí, también fue una decisión muy curiosa. Muchas decisiones muy curiosas. Siento que ayer se vio un debate de candidatos que están llegando en verdad agotados a Sí. la línea final de esta primera parte de la maratón, ¿no? Sí. Y por eso mismo, claro, es como ya... Como que no tiene mucho sentido seguir escuchando a Harold McNichols, insisto, todo el respeto del mundo para él, pero no tiene mucho sentido seguir escuchando a Eduardo Artés. Tampoco tiene mucho sentido, y lo voy a decir también con todo el respeto del mundo, seguir escuchando a este José Antonio Kast. José Antonio Kast apagadísimo, pero porque ha jugado y si le funciona nadie le puede criticar. Esto es como un equipo, si un equipo sale a colgarse del palo frente a un partido y termina sacando el resultado que quiere, nadie le puede cuestionar la estrategia de ese equipo. Es como sabes que hiciste lo que tenías que hacer. Pero si José Antonio Kast termina cediendo el segundo lugar, todo el mundo va a hablar de, oye, pero que esa insistencia, la performance de tratar de pasar desapercibido en los debates, que la verdad es bien curioso. Ayer, en verdad, no es por darle punto a la candidata al oficialismo, que también en varios momentos extremadamente plana, pero efectivamente evadió un montón de preguntas. Así como ¿Sabes ya qué sensación me da a mí con José Antonio saltémonos al Kast, lunes, Matías? ¿no? Sí. A mí la sensación que me da es esa sensación del alumno que estudió poco y que quiere pasar piola en la interrogación. Siempre tengo esa sensación, o sea, no siempre, pero últimamente tengo esa como que habla despacito, como que trata de que no lo vea el profesor y no lo apunte. Entonces ya, Rodrigo, estamos como en un momento en donde siento que están todos con ganas de pasemos esta etapa rápido. Y creo que los primeros es la ciudadanía, pero después sin duda venimos los que cubrimos esto y ya estamos con un déjà vu de ciertas actitudes de varios candidatos. Mira, antes de ir directamente a algunas situaciones que se presentaron en el debate que todo Chile vio, les quiero plantear algunas situaciones De lo que nadie vio. Porque tuvimos acceso a un espacio. Voy a proteger obviamente la identidad de todas las personas Obvio. involucradas en este tipo de instancias, porque son instancias más bien distendidas, en otro contexto. Pero ayer los comandos vieron este debate en un espacio que estaba acondicionado para ellos, en una terraza, en TVN. Y ahí el ambiente, yo les diría, es nada que ver a lo que uno ve en la atención de un debate o incluso lo que uno puede llegar a ver en la interna en una votación en el Congreso con distintas fuerzas políticas disputándose un espacio. Ayer era todo camaradería, buena onda, risas. Es que te digo una cosa, me encanta esta frase, porque no es chula, es chula. Las cartas ya están echadas. Ya, para allá quiero ir, para allá quiero ir. Porque Porque cuando ya sí, sabes que ya está todo jugado, entonces era como, ya, ¿qué más? Si te voy a decir una cosa, hasta los candidatos entre ellos en comerciales también. Sí, los candidatos entre ellos en comerciales no te hacían entre todos, pero había bastante más distensión que otros debates que me ha tocado a mí, en que hay una tensión que se corta con cuchillos, porque voy a hablar así. Va a seguir así hasta el final del programa. Hasta el final del bloque, Alberto. oye, es que algunos integrantes de comando ayer decían, ya, pero ¿qué sacamos con pelear tanto eso? Si ya está listo, si ya perdimos por goleada. O sea, ese era el tipo de optimismo que se respiraba ayer, leyéndose las encuestas entre ellos con tono de risa, compartiendo una que otra champañita también, por supuesto, en un ambiente muy distendido, comentando los cierres de campaña, que es algo que está en curso por estas horas y por estos días, por supuesto, hoy día con los dos cierres quizás más importantes, que son los de Jara y de Kast. Pero también, fíjense ustedes, independiente a que se sinceran los panoramas y se habla de lo mismo que nosotros hablamos acá y con bromas y con buena onda y todo lo que uno quiera, también hay análisis serio. Y hay panoramas al interior del comando, por ejemplo, de Janet Jara, que se están configurando pensando en la próxima semana. Hay sectores, por ejemplo, que ayer me comentaban, oye, pase lo que pase en este debate, nosotros ya estamos en segunda vuelta y estamos en segunda vuelta con 30% y eso ya es como bien, tenemos la aprobación del gobierno en esta candidatura, pero otros se atrevían a decir, oye, yo tengo cifras que llegan al 36%. Y eso inmediatamente es un reseteo del escenario y vamos a partir con una candidatura totalmente nueva. Y ahí algunos se ponían un poco más serios y decían, no, pero tú, ¿cómo se te ocurre? De comandos opositores, obviamente, ¿cómo se te ocurre? Imposible llegar a un 36%. No, un 36%. Te ha puesto un asado. O sea, ese era el nivel de conversación ayer, ¿ya? Yo te diría que los únicos que ayer estaban un poquito fuera de este ambiente eran los partidarios de Kaiser. Que... cada frase que
lanzaba el candidato nacional libertario en el debate, las aplaudía, las celebraban. El resto como que se reía de las propias candidaturas en el fondo y se tiraban tallas entre ellos. Entonces se generó ahí un ambiente bien, bien interesante entre los comandos. Ahora, retratando lo que ustedes han dicho sobre José Antonio Kast, que quizás fue... Yo no sé si una de las decepciones de la jornada, porque esto tiene que ver también con una estrategia propia que se ha asumido desde el comando ya hace bastante tiempo, que tiene que ver con quitarle un poco el trasero a la jeringa, ya en relación a temas Por complicados. decirlo muy formal. Por Dime una decirlo cosa, muy, muy formal. Dime una cosa, cuando tú te pones una inyección, ¿tú te lo pones en el trasero o en el poto? Oye, Oh, ya, es que estamos radio infinita. Bueno, ya, ok, en el estoy hablando de poto. cuchillo. El poto de la jeringa, ya. Ya las cartas están echadas, así Pero- que dale nomás. Con el arrastrado. Sigue nomás. ¿Ya? Oye, ayer quedó clarísimo que, independiente de que él va a segundo lugar, Mm. José Antonio Kast es el rival a vencer, Sí, de todas no, sí, maneras. es verdad. Y este fin de semana nosotros tenemos que tener 3 indicadores. Estos 3 indicadores de alguna forma formaban parte de la conversación ayer. Primero, ¿con cuánto pasa Janet Jara a segunda vuelta? ¿Más de 30 o menos de 30? Segundo, ¿quién gana la primaria de la derecha? José Antonio Kast a todas luces, es lo que dicen los sondeos y es la confianza que tienen los que tienen en su comando. Y tercero, la configuración del Congreso. Porque con la configuración del Congreso también se van a tomar determinaciones para la próxima semana. ¿Ya? Ayer quedó claro que el rival a vencer era José Antonio Kast. Fue provocado desde distintos puntos. O sea, fue provocado por este reportaje que relacionaba a Fontaine con el tema de los bots, por una parte. Fue provocado por el tema del vidrio antibalas. De hecho, fue emplazado incluso por Evelyn Matei, en algo que yo creo que no todo el mundo se esperaba que ella fuera tan dura en relación a ese tema. Fue emplazado con los recortes fiscales. Él termina diciendo al final, luego de que le insisten mucho con el tema del vidrio, que las medidas de seguridad no se comentan, se ejercen. Fue emplazado también por la píldora del día después. Fue emplazado por Punta Peuco. Claro, por la dictadura y por todo respondía lo mismo. Los problemas de la gente no son Eso, esos. los Exacto. problemas de la gente no son Los problemas eso, de la gente no y es son como, eso. pero algún minuto lo decían desde los periodistas, lo dijo en un minuto Daniel Matamala, le decía, estos son temas relevantes, igual que la gente conozca la posición de los candidatos, Exacto. independiente que vaya a estar en el programa de gobierno, no vaya a estar en el programa de gobierno, que vaya a ser prioridad o no vaya a ser Pero no prioridad. hubo cómo sacarlo. No, ¿cómo sacarlo de ese espacio? Y Sí. lo que me pasa a propósito de la metáfora futbolera nuevamente, Rodrigo, es que claro, efectivamente solo después de que termina el torneo tú puedes decir si valió la pena el mantenerse en esa casilla todo el rato, pero ya estoy en una etapa en donde estamos cerca del final del campeonato en donde eso me saca un poquito mis casillas, como que uno dice, jueguen para adelante una vez. No es necesario mantenerse así. Y de todos los debates en donde José Antonio Kast utilizó esta estrategia, que fue prácticamente en todos, este ya fue el más en el que como que me tenía un poquito exasperado. Es una estrategia el muy... tono incluso. Muy Mourinho. Muy Mourinho, efectivamente era para como ya jugar. uno veía al Real Madrid y Mourinho cuando llevaba como 5 partidos, era como, ya pero jueguen un poquito más bonito también, pues póngale. Ahora, insisto, Pero qué defensa. si gana, nadie se va a acordar de, oye, la campaña que evitó meterse en problemas polémicos, que habló suavecito Sí. y que fome. No, vamos a acordarse, le funcionó y fue presidente de Chile. Pero uno no recordaba o no conocía a este José Antonio Kast. Y a propósito del sentido del espectáculo que decía Juan Manuel, me ha faltado eso desde el José Antonio Kast, que yo creo que todos sabemos que puede llegar a ser. El José Antonio Kast old school, que utilizaba corbata amarilla, el de la Sí, elección pasada. Que se la quitó Kaiser. El que, claro, que se la quitó Kaiser, el que emplazaba a Que todo el mundo a sonreía, hacerse- que tenía esa cosa más irónica. Eso, que Claro. tenía que dar como respuesta medio irónica. Que insisto, a ver, te puede gustar o no, pero era un personaje. En la izquierda lo describían como el villano perfecto Mm. para ellos, porque era un tipo que provocaba, pero sin inmutarse. Eso Jamás se era. alteraba, no Eso subía era, la eso voz, tenía. tenía elegancia para hablar. ¿no? Claro, ahora está muy descafeinado. Sin embargo, y con esto quiero pasar inmediatamente a Janet Jara, logró instalar ayer una frase, o le logró instalar un apodo a la candidata oficialista, que es Jara, la ministra del Desempleo. Y ahora vamos a Jara, la ministra del Desempleo. Porque Janet Jara, fíjense ustedes que ayer se notó mucho esto. A ella le pesa mucho más la mochila de ser exministra que ser militante Ser comunista. comunista. Se le preguntaron. Absolutamente. Se le preguntaron directamente, De dijo que a hecho. ella no le gustaba hablar de mochila. Era evidente la respuesta Sí. que iba a dar. No deja de ser una buena pregunta. Exactamente. Y fíjense ustedes, en una misma noche, así como Pedro negó 3 veces a A Cristo. negó 3 veces al gobierno por lo menos. O sea, le pegó al presidente por este gesto, este no gesto de levantarse y darle la mano a Javier Milei en el cambio de mando en Bolivia. Le pegó al presidente por la tardía decisión de echar a Monsalve.
le pegó al presidente indirectamente al criticar la gestión del MIMBU en materia de reconstrucción y en dilatar las gestiones para la toma de San Antonio, ¿ya? Entonces, y hoy día, Janet Jara tuvo una actividad temprano donde el 80% de lo que dijo se concentró en críticas al gobierno y al presupuesto que está tramitando el gobierno en el Congreso. Se transformó en su caballito de batalla el presupuesto en específico. ¿No? Muchas críticas puede hacer al gobierno, pero el presupuesto se transformó en clave. Hoy día en la tarde tuiteó además. Sí. En su cuenta de X puso un mensaje de le he pedido al gobierno reponer la glosa republicana y que no pueden existir tampoco fondos para frente a lo cual uno pensaba... Eso se hace, no es necesario que se anuncie, ¿no? Es como, pero es evidente que ahora este es su caballito de batalla durante estos días. Yo no soy el gobierno. Y el problema es si va a lograr instalar la idea de que yo no fui del gobierno, porque eso la verdad es que es bastante difícil de borrar. No, ella es del gobierno cuando conviene hacer notar que hay una reforma a las pensiones que se está ejecutando, lo dijo ayer, que va en distintas etapas, claro está. Pero para el resto de los elementos, por ejemplo, la agenda de género, que en su minuto también se le criticó, es un gobierno feminista, que se declaraba feminista y falló en muchos puntos. Bueno, yo no estuve de acuerdo con lo de Monsalve. Bueno, ahí va endureciendo la crítica. Y ojo con este factor, porque lo que nos han dicho también es que en la medida que los resultados de este fin de semana evidencian que la izquierda todavía se sostiene electoralmente y se sostiene principalmente en el Congreso, bueno, la distancia con el Ejecutivo va a ser menor. Pero en la medida que la izquierda fracase este fin de semana, sobre todo pensando en la Cámara de Diputados, la distancia con el gobierno va a ser sideral. Y la candidatura de Jara va a tomar una distancia mucho más grande en relación a la moneda. Porque le aporta al relato si todavía la izquierda es capaz de salvar los muebles en la elección parlamentaria. Le aporta el gobierno en el sentido de, oye, la gente quiere conservar lo bueno que se hizo acá, quiere seguir potenciándolo y corregir lo malo, que es más o menos el lema del Frente Amplio en su campaña, ¿no es cierto? Bueno, eso se va a apoderar del relato en esta segunda etapa de la campaña, pero como les digo, va a depender mucho de los resultados de la parlamentaria. Y ahí no se descarta que eventualmente exista algún ajuste de piezas que involucre algún ministerio y algún fichaje del gobierno, aunque de todas formas en el comando de Janet Jara, al menos los integrantes actuales, porque ojo, eso también puede cambiar dentro de los próximos días, no es visto con buenos ojos involucrar gente que ha tenido que ver con la gestión del presidente Gabriel Boric en esta etapa, porque claro, o sea, ¿para qué vamos a amarrar más a esta candidatura con una suerte de candidatura de continuidad si lo que se quiere es todo lo contrario? ¿Ya? Entonces ahí se tiene que buscar un equilibrio en relación a eso. Ahora, otro tema, Kaiser. Se llevó la postal de la noche, ustedes lo decían, con la rosa que le regala Evelyn Matei para su cumpleaños. Yo quiero saber quién es el equipo comunicacional de Johannes Kaiser. Digo, para otros proyectos también. Yo creo que pueden terminar salvando un montón de cuestiones. Lo ponemos en el puente Caucao y como que termina... Pero a mí me da mucha risa porque en el punto de prensa él después dice, o sea, le preguntan, ¿esto fue improvisado? O sea, si tenía una flor, obviamente que no fue improvisado. No fue improvisado. Pero él dijo sí, que fue improvisado. ¿Y saben por qué? No, y esto o sea, es una cosa alucinante. Me contaron cuando yo ya estaba acá que Evelyn Matei estaba de cumpleaños a las 12, obviamente. Entonces le dije a mi equipo, consígame una flor. En medio del debate, de todo eso, a hacer si la fueran a cortar al jardín de TVN, no tengo idea dónde sacaron la rosa, pero... Del sombrero. Claro, aparece con la rosa y se la entrega generando esta fotografía del debate. Finalmente es indudable, o sea, generó un momento muy, muy especial. Porque además lo que sí es espontáneo es la reacción de Evelyn Matei. Absolutamente, absolutamente. Y porque además Johannes Kaiser es como que anda por la vida siempre tan enojado, claro, tan duro, rígido, tan severo que esto fue como... Es como, wow. Y eso me hace pensar, Pau, que a todas luces Johannes Kaiser ya ganó a todo evento. O sea, totalmente. Ya ganó convirtiéndose en la amenaza en esta recta final de José Antonio Kast. También ganó en el sentido de que obligó a José Antonio Kast, cosa que no hicieron el resto de los candidatos de izquierda. Bueno, no son muchos los candidatos de izquierda, son 2, pero no lo hizo ni el gobierno ni los candidatos de izquierda, de emplazarlo a hablar acerca de temas que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con Dios, por ejemplo, que ha sido uno de los compañeros, al menos discursivos, de Johannes Kaiser. Y que esta vez fue nombrado, Rodrigo, esta vez fue nombrado por Kast, al final de su discurso, en una despedida muy estilo estadounidense, ¿no? God bless America, que Dios bendiga a Chile. Claro, o sea, los adherentes de Johannes Kaiser, además hay que recordar en este acto que tuvo en Maipú, decían, poca convocatoria hubo quizá, esa fue la crítica del acto en particular, pero decían, él es una persona
que está llamada por Dios a hablar con nosotros. O sea, él tiene el mandato Dios de mío. Dios para hablar con nosotros. Entonces, como, wow. ¿Eso decían? Sí, exacto. Cuando uno escuchaba las entrevistas que le hacían a la gente, a los asistentes, él tiene un mandato de Dios. Entonces, por eso él está frente a nosotros diciéndonos Santo la cielo. verdad. Entonces, era una cosa religiosa, wow. Y el otro gran logro es que movió el tablero porque al final del día lo que se está conversando esta semana es acerca de este llamado voto útil, ya la posibilidad de que finalmente gente vote derechamente por Kast, gente que estaba con Evelyn en su minuto vote por Kast, por el peligro, no el peligro de que se acabe el país, sino que el peligro de que pase Kaiser y sea menos competitivo ante Janet Jara, porque tendría más dificultades de alcanzar un 50+1 en la segunda vuelta. Y por eso mejor votar por Kast en la primera vuelta y dejar a Kaiser en el camino, es lo que dicen algunos, al menos hoy día en la derecha. Entonces, todos esos logros en este tiempo, con pocos recursos, con un partido recién fundado, es lo que ha logrado Johannes Kaiser. O sea, Sí. es increíble, y volviendo a las metáforas fútbol, no, mentira. Pero sí, como el jugador del partido puede ser un jugador del equipo que perdió. En ese sentido, el personaje de esta primera vuelta, yo creo que sin duda es Johannes Kaiser, independiente si pasa o no, se ubica en la segunda. Hoy día en la mañana, Rodolfo Carter decía una cosa en una entrevista con Juan Manuel Astorga que, o sea, ya si alguien me hubiera dicho hace 5 meses que Johannes Kaiser podía ser favorito a ser presidente de Chile, yo me habría reído en su cara. Y ahora Rodolfo Carter decía, Johannes Kaiser va a ser el próximo presidente de Chile después de José Antonio Kast. No fue un lapsus. Dijo, después de José Antonio Kast, si nosotros hacemos las cosas bien. Y efectivamente no es que vaya a ser así, pero se ubica a Johannes Kaiser desde ya como una figura que va a seguir dando que hablar en la derecha durante harto tiempo. El destino también es curioso, pasan cosas entre medio, escándalos, sorpresas, uno nunca sabe. Pero las cosas como están hoy en día hablan de que, independiente de quién sea el próximo presidente, Johannes Kaiser va a ser un personaje durante el próximo gobierno y probablemente va a estar presente en las próximas elecciones presidenciales. Así como cuando José Antonio Kast perdía la elección en contra de Gabriel Boric, yo creo que nadie tenía las dudas de que José Antonio Kast se iba a mantener como un personaje de la contingencia política relevante en la derecha y eventualmente incluso favorito a ganar la elección presidencial. Johannes Kaiser no va a desaparecer después del día domingo, incluso si no termina pasando a segunda vuelta. Entonces, yo coincido absolutamente contigo, es lejos el que más ha ganado durante estos meses de campaña en la primera instancia de las elecciones. Imagínense la eventualidad que José Antonio Kast sea el próximo presidente. Si eso llega a ocurrir, Johannes Kaiser va a estar en el elenco, ya, en las posibles cartas a las que él podría acudir para conformar un gabinete. Imagínense un Johannes Kaiser ministro del Interior. Bueno, el Ministerio del Interior hoy día tiene menos facultades que antes. Un ministro de Seguridad, por ejemplo, con el discurso duro que tiene, sería algo que evidentemente generaría un movimiento fuerte, pero también ameritaría una reflexión interesante, porque teniendo al número 3 quizás, o al número 4, veamos lo que pasa en la elección el fin de semana, pero teniendo a la persona que te estuvo silbando en la oreja, o te estuvo respirando más bien en la oreja durante las últimas semanas de la elección, dentro de tu gabinete, o sea, es imposible que no se pueda, que no se generen chispas en el fondo difícil. En algún momento. No pueden haber dos protagonismo alfa. Claro, dos alfa, exactamente. Entonces, son decisiones no menores las que se tienen que tomar, pero todas ellas con los resultados en mano. Y por eso es tan importante que tengamos las cifras este domingo, porque a partir de eso vamos a ver cuál es el peso electoral que cada una de las fuerzas tiene. Primero, en la capa presidencial, que es la más importante, pero segundo, el Congreso también nos va a hablar acerca de esta configuración de poderes que va a determinar la dirección que tome la segunda vuelta, los integrantes de los comandos que se van a conformar después para esas 4 semanas intensas de campaña y finalmente, con mucha probabilidad, el gabinete del candidato que gane. Ya pues, Es martes recién. Es martes. veamos con quién nos sorprende mañana. Oye, acusación constitucional contra Diego Pardou. Sí, bueno, entre otras cosas. Si mañana no se presenta su defensa, se puede votar este sábado, un día antes de la elección. Increíble. Sería impresentable igual, pero nunca he tenido en nuestro Congreso. No lo descartemos. Mm. No nos dejemos, o sea, dejémonos sorprender, en verdad. Tú dices, ¿ah? Sí, dejémonos sorprender. No, yo estoy listo Yo para voy a no estar en tener Punta Arena sorpresas. en todo caso. ¿Ah? Yo también estoy listo para no tener más sorpresas. Sí, eso. Para que no haya ninguna sorpresa, como que cada cosa que pase uno diga, No. era lo esperado. No. Lo vi venir. ¿Tú vas a estar en Punta Arenas?
Sí. este fin de semana. Es mejor pensar en todos los escenarios catastróficos. Es mi ansiedad hablando. Te toca votar con el presidente sí, generalmente. sí, O sea, te toca vamos. acompañar a votar al presidente. No es como que tú te hayas podido cambiar de circunscripción para hacer un 2 Yo por creo 1. que debería cambiar de ¿Saben qué? distrito No, electoral. A les esta digo altura algo. habría sido súper útil, pero... Les digo algo, debía haberlo hecho el año 1. Ya, pero se te está ocurriendo en la última votación del ya presidente, no por vale la Rodrigo. pena, ya no vale la pena, hubiese sido tan cómodo, pero bueno, sí, el presidente viaja el día jueves a mira. Punta Arenas, va a tener actividades, de hecho el día viernes, Ya. y el domingo a primera hora va a estar votando. Así que probablemente, creo yo, y esto viendo la configuración de los horarios de votación del resto de los candidatos, los probables horarios, va a ser la primera voz que tengamos el día domingo, hablando en tono republicano, estadista, acerca de la jornada de elección, la fiesta de la democracia que tanto nos gusta. Así que ahí vamos a estar con el presidente acompañándolo como siempre en estas instancias de elecciones. Atentos entonces a la transmisión de Mega Media, aunque todavía queda, como se dice, el lenguaje formal, ya que me inspira un Juan Manuel Astorga, caleta. Tal cual. Uy, cantidad. Cantidad de días. De día Además, y no pronunciando la S. La media callada de día. Oh. Media cachada. La media Esto, de la callada. radio- esto puede ser cualquier radio, la Cualquier Corazón, radio, la exacto. Colo No, Colo. francamente, yo estoy a punto de desconectarme. ¿ah? Tú eres la Esto más se elegante de este programa, Vamos a la Paola. Sí, Paola. corte. Eres la más elegante de Gracias, este Pau, por programa. existir. Sí, O sea, lejos. Comparado con ustedes no es tan difícil. ya. Nosotros tenemos que ir a una pausa, nos vamos a ir a servir una cosita y bueno, eso sí que sería flight. Ya, nos vamos a poner en serio, ya. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Ya, Un Chao, abrazo, Rodrigo. chao, 7 chao. con 2 minutos.